A todos los seguidores de este espacio Notas Cívicas, un saludo muy amable y espero que se haya recuperado don Rogelio Vallejo de todas sus dolencias, de las intervenciones a las que fue sometido recientemente. Y nuevamente, muchas gracias por permitirme este espacio para dar distintas opiniones. El 24 de marzo es el Día Nacional del locutor colombiano. Locutar, decir, anunciar. No me voy a ir a la definición etimológica de la palabra, pero la verdad es que hoy por hoy, locutores famosos fueron aquellos que se especializaron en narrar deportes, un Carlos Arturo Rueda C., un Pastor Londoño, Armando Moncada Campuzano y otros más. Locutores muy famosos como Gustavo Niño Mendoza y otros más que se dedicaban a leer noticias, como Jaime Caicedo, y algunos más que no recuerdo en este momento, pero que valdría la pena tenerlos en cuenta. Se hicieron famosos porque leían perfectamente las noticias y eran unos excelentes contadores de noticias, no simplemente lectores, contadores, hacían historia con la voz para decirle a la gente qué sucedía en su región, en su departamento, en el país y en el mundo. En la medida que la radio evolucionó, pues se hicieron algunos cambios. El locutor se relegó simplemente a grabar unas cuñas o a narrar partidos de fútbol o hasta volverse comentarista. Y en los noticieros, para hablar de lo que fue la comunicación en Colombia, Todelar, en RCN, en Caracol y en otras cadenas que existieron en su momento, pues simplemente el locutor fue relevado por el periodista. Entonces el periodista contaba la noticia, el periodista narraba la noticia, hacía historia con la noticia, con su estilo, con su propia voz, y se sacaba de plano pues el locutor. Igualmente los directores no intervenían casi en los noticieros. Luego se dieron a la tarea de sentarse en la mesa de trabajo, anunciar las noticias, anunciar inclusive en muchas ocasiones los mismos titulares y le daban paso a los periodistas cuando tenían que pasar cuando tenían que dar alguna información, ya grabada, pregrabada o en directo desde cualquier lugar. Pero todo el mundo locuta, todo el mundo cuenta, todo el mundo narra historias. Pero esto se convierte en eso de ser locutor en un verdadero arte. Miren ustedes que los grandes narradores, los grandes locutores, se les escucha perfectamente, manejan perfectamente la voz, tienen todos sus quiebres, hacen todas las pausas, exclaman, ejercen los interrogantes, es decir, manejan perfectamente el idioma, en este caso el español, con toda su ortografía verbal, para llamarlo de esa manera, si no cometo ningún exabrupto. Hoy por hoy han cambiado mucho las cosas. Ya recordemos que en alguna oportunidad eran los mismos directores de los noticieros de televisión los que presentaban las noticias, porque eso de pronto daba un poquito de más caché y generaba más sintonía que no el mismo locutor. Sin embargo, la televisión colombiana tuvo locutores de noticieros de televisión bastante famosos, recordemos a Naucalio Bermúdez y otros más que pasaron por Colombia y que luego terminaron haciendo presentaciones tanto en televisión como en radio en el extranjero. Pero hay que rendir un homenaje a los que locutan. Recordemos, por ejemplo, a Efraín Castaño, sacerdote, a Rodrigo López Gómez, también sacerdote, que tienen esa facultad de ejercer como locutores y tienen, o el padre Rodrigo tenía una voz muy agradable. El padre Efraín Castaño también y todavía ejerce. Lamentablemente el padre López Rodrigo desapareció y era una voz encantadora, dándole a conocer al mundo el sermón de las 7 palabras, a propósito que se avecina ya la Semana Mayor. Sí hay que rendir un homenaje todavía a aquellas personas que en las calles inclusive, vendiendo celulares, vendiendo su comercio, vendiendo publicidad, esos también son locutores. Hay que rendirles un homenaje. Son personas sencillas que han hecho su trabajo con la voz. Ya hoy por hoy, en cualquier parte del país, ya no escucha usted a una persona que vende naranjas o que vende papaya o que vende piña anunciando a todo pulmón que es lo que tiene. Simplemente se valieron de un locutor popular que narra a su manera lo que se está vendiendo. Compra el chontaduro que es beneficioso para la salud. Aquí le tenemos el mango, la piña. Sígase por favor el celular. Únicamente necesita la cédula de ciudadanía. Si está reportado no hay ningún problema. Esos personajes también hacen parte del mundo de la locución. Pues rindámosle un homenaje a quienes con el tiempo
han vivido de su voz y todavía viven de su voz. Feliz día del locutor para los que locutan y para los que lo hacen sin saber que pueden ser locutores, pues también hay que felicitarlos. Hay gente que tiene unas voces extraordinarias y se dedican, por ejemplo, a la lectura en voz alta. Aquel abuelo, aquel padre que se dedica a leerle en voz alta cuentos a los niños, si es que todavía lo hacen, es un locutor. Ese es un locutor. A usted, mil gracias por permitirme dirigirme a sus oyentes con esta otra nota. Próximamente nos veremos con los ingenieros de sonido que, entre otras cosas, para hacer un adelanto, eran ingenieros de sonido y a la vez eran locutores.